Estimados estudiantes, sean bienvenidos a la tutoría en línea 1 de currículo para la educación matemática. Mi nombre es Rosa Matilde Rivera, asignada al grupo en línea, al grupo virtual 1, y voy a estar compartiendo con ustedes durante todo este ciclo con ustedes, orientándoles y apoyándoles en relación a todas las actividades propuestas y a las tutorías en relación a los contenidos de cada una de las unidades. Quiero presentar la unidad número 1, a la que hace referencia esta tutoría en línea 1. La unidad 1, cuyo material está propuesto en la plataforma y que espero que hayan podido leer, es el currículo, conceptos y sus elementos. La agenda a presentar, el saludo, la presentación de la agenda, la resolución de dudas administrativas o dudas académicas, el sondeo de la lectura, que está propuesto hasta la página número 12 para esta tutoría, y la propuesta. Quiero propuesta para esta tutoría. Comentarles que pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma. También quiero que definamos en estos momentos, ya que debo entonces quiero oír algunos días que les puedan quedar bien para desarrollar las tutorías de repaso. Pues día miércoles propondría yo, Lick. Miércoles, muy bien. Los demás, ¿qué dicen los demás? ¿Está bien miércoles? Sí, por mí está bien. Muy bien. Las tutorías de repaso y las consultas se pueden hacer, gracias Graciela también, se pueden hacer, bueno, las tutorías de repaso solo es una tutoría que se desarrolla después de desarrollo 1. Las tutorías de consulta también es un espacio abierto en un día específico y a una hora específica, en donde usted va a tener una respuesta en tiempo poderoso. Puede consultar por medio de la plataforma, y también en estos momentos les voy a pedir por favor que posteriormente me envíen un mensaje por la plataforma proporcionándome su número de teléfono, porque quiero crear el grupo de WhatsApp para poder estar comunicados en un tiempo más corto en cuanto a sus dudas e información que pueda compartir con ustedes. Entonces, por favor, enviarme por la plataforma
un mensaje en la plataforma su número de teléfono para poder crear el grupo. Estoy leyendo que algunos pueden miércoles, otros pueden, unos no pueden miércoles, otros no pueden martes, y alguien propuso martes. Podemos proponer, si ustedes están de acuerdo, martes y miércoles, 1 hora en cada día. Martes y miércoles de 8:30 a 9:30. Si están de acuerdo, lo manifiestan o lo escriben. Vaya, está bien. Dicen entonces, las tutorías quedarían en un horario. Tutoría de repaso es una después de la tutoría en línea, y el horario de consulta es 2 días por la semana, de 8:30 a 9:30. Lick, se le escucha cortado. No entendí qué día dijo. Martes y miércoles. Vaya, Lick, muchas gracias. De repaso y para el horario de consulta. Bueno, entonces quedamos en ese acuerdo. Otro de los avisos que quiero compartir es que todas las tutorías virtuales, que son 6 las que están programadas, y las de repaso, que son 6 también, se van a realizar con el mismo enlace con el que usted ingresó a la reunión ahora. Y aparece también en la pantalla en estos momentos. La presentación de esta tutoría se la voy a enviar al correo, donde ustedes van a tener acceso también a este enlace. Quiero comentarles sobre algunas indicaciones y fechas de las 2 actividades que en estos momentos ya están programadas en la plataforma. El Foro Académico 1 ya está programado y algunos ya participaron. Ya pude observar que hay participaciones de algunos estudiantes. Comentarles, por favor, que el 6 de comentarles que por favor estén pendientes de la fecha de cierre del foro académico. El foro académico, como otras actividades, son programadas, de manera que la última fecha que están programadas hasta las 11 p.m., usted tiene la oportunidad de enviar la tarea o de participar en el foro, pero si usted lo hace fuera de la hora, ya usted puede escribir su participación respecto al foro académico 1, por ejemplo. Pero si lo hace fuera de la fecha límite, que es las 11:55, no se le va a poder calificar, porque la configuración no permite calificar fuera de la hora. Entonces, por favor, leer las indicaciones del foro académico 1 y estar pendiente de participar, si es posible, antes de las 11:55. Recuerden que a veces el de internet
es a veces inestable o aparecen diferentes dificultades y puede usted quedarse sin participar y sin esa nota. Así que organícese, prográmese para poder participar. Lea por favor las indicaciones. En una primera parte usted responde a las preguntas generadoras que se le hace respecto a una película a la que hace referencia las preguntas generadoras, y hay un espacio hay un enlace que dice dar clic en la indicación número 2, en donde usted puede ingresar a ver la película. Vea la película, lea las preguntas y en relación a la película usted responde. Primera parte. La segunda parte, usted tiene que hacer comentarios, réplicas de la participación de 2 de sus compañeros. Entonces la nota del foro académico incluye esas 2 partes. Por un lado, la respuesta a las preguntas generadoras, que es su primera participación, y la segunda y tercera participación son las réplicas o comentarios que usted le va a hacer al menos a 2 de sus compañeros. Los periodos de participación, el primer periodo es del 25 de febrero al 5 de marzo. En otras palabras, el día jueves estaría cerrando el primer periodo hasta las 11:55. Vuelvo a repetir, aunque usted escriba su participación y lo hace fuera de esa hora, no, la configuración de la actividad ya no permite poderle calificar. La primera, perdón, aquí perdone, aquí ya me entré en otra cosa. Esta es la tarea, perdón. Vuelvo a retomar. El 6 de marzo es la última participación del foro académico. La tarea 1, que varios ya me hicieron preguntas sobre la tarea 1, tiene un valor absoluto de 24 puntos. Hay una rúbrica de evaluación de esa tarea y pedirles por favor que revisen la rúbrica, lea detenidamente. Tiene un total de puntos de la calificación de su tarea de 24 puntos, que representa el 15% de la nota final de la asignatura. Tiene un porcentaje significativo de la nota final, así que por favor organizarse para poder, y aquí voy a corregir, los periodos de participación de la tarea 1 son 2. En un primer periodo es del 25 de febrero al 5 de marzo. Vuelvo a recapitular, hasta el día jueves de esta semana que vamos a entrar, usted tiene para poder enviar la primera parte de esa tarea. ¿En qué consiste? Consiste en realizar una lectura crítica sobre el PEI y realizar un resumen del PEI. Las indicaciones de la tarea es específica en el sentido que hay un material de lectura que está en la plataforma que corresponde a la unidad y consultar también en otras fuentes para poder realizar el resumen del PEI. Entonces usted va a consultar el material sobre el PEI, consultar con otras fuentes y poder realizar el resumen. El segundo periodo corresponde del 5 al 15 de marzo. El 15 de marzo es el último día para que usted pueda entregar la tarea hasta las 11:55. De la misma manera que va a ocurrir el 5 de marzo, si usted no entrega la tarea antes de esa hora, usted se queda sin entregarla y se va a quedar sin esa nota. Entonces, por favor, organizarse. ¿Pero qué va a hacer en este segundo periodo? En este periodo
debe realizar un informe del proyecto educativo institucional. Hay unas indicaciones que están en la plataforma. Quiero compartirlas. Quiero compartir las indicaciones de la tarea. Si hay preguntas, si alguien tiene preguntas de lo que estoy hablando, no le queda claro, por favor, haga las preguntas. ¿Qué pasa? Que a veces lo que uno escribe, como que a veces no queda muy claro para la interpretación de quién lee, y yo considero que ese es el momento como oportuno para dudar respecto a la tarea. Ok, licenciada. Pero, mande. Ajá, va, por ejemplo, aquí dice el primer periodo, ¿verdad? Sí. La primera parte corresponde al periodo para realizar la lectura sobre el PEI Sí. y el resumen del PEI. Aquí no dice que vamos a hacer un resumen del PEI, Sí. sino que vamos a leer el resumen, que ya está en plataforma. En el primer periodo dice, la primera parte corresponde al periodo para realizar una lectura crítica sobre el PEI y el resumen del PEI. Ajá, el resumen del PEI es el otro documento que está ahí. Ajá. Entonces realizarían una lectura crítica del resumen del PEI, pero vamos a ver. Corresponde hasta el 5 de marzo. De acuerdo a las indicaciones. Y tiene razón, aquí en la primera parte corresponde al periodo para realizar una lectura crítica sobre el PEI y el resumen. En el segundo periodo, de lo que ya comentaba, es del 5 de marzo hasta el 15 de marzo. En este periodo debe realizar un informe del proyecto educativo institucional. Las instrucciones aparecen, para los que no han visto todavía el documento. Las instrucciones dice, realice las lecturas críticas del material colgado en plataforma, más algunas lecturas necesarias que usted considere necesarias para profundizar en la temática abordada en su trabajo. Da la referencia de las fuentes consultadas e informar las normas APA. El trabajo a desarrollar consiste en revisar el proyecto educativo institucional PEI de un centro educativo salvadoreño que se le proporciona en la plataforma y deberá contestar las siguientes preguntas. Hay 3 preguntas del A al C que van en relación a la lectura y a la revisión que usted hará sobre el PEI que le van a proporcionar, y sobre en relación a estas preguntas y la lectura y revisión del PEI, usted va a contestar. El literal D dice, leamos los objetivos del PEI y los acuerdos institucionales sobre el PCC y elijamos aquellos que mejoren el aprendizaje de los estudiantes, en especial en educación matemática. Si en PEI proporcionado, si usted considera que no hay acuerdos que contribuyan en la mejora de la educación matemática, deberá hacer un listado en lugar de elegir los del PEI. Puede elegir algunos del PEI y agregar algunos que usted considere necesario agregar al PEI. Para poder hacer este apartado, conteste las siguientes preguntas. ¿Qué acuerdos debemos tomar para atender las causas que afectan el aprendizaje de las matemáticas en el centro educativo? Y la otra pregunta, ¿qué acuerdos debemos tomar para fortalecer lo que el centro educativo ha avanzado en su planificación? Entonces, estas preguntas le servirán de referencia, las tendrá que responder para poder elegir
los acuerdos que de acuerdo a su criterio están en el PEI y si no están, usted los puede agregar. Esas son las indicaciones. La rúbrica de calificación para Licenciada, esta tarea, disculpe una pregunta. diga. Y para nosotros saber de que están mejorando las matemáticas en la educación, ¿cómo podemos hacer? Porque no sabemos, o sea, como no visitamos esas instituciones. Por eso la tendrá que ser 100% documental. Lo que sí, como ustedes no conocen el centro educativo, ya que se lo van a proporcionar, por eso ustedes van a realizar una revisión sobre el PEI. Entonces, los acuerdos, tal como de estar claramente redactados, de manera que el que lo lea pueda entender si esos acuerdos favorecen al aprendizaje de la matemática y están favoreciendo el aprendizaje en la matemática. No sé si respondo a su pregunta. Acuérdese que ese PEI se lo van a proporcionar, todos van a leer el mismo documento. Por eso es que en las indicaciones dice que usted tiene que realizar una lectura del PEI y va a poder responder a esas preguntas. ¿Me doy a entender? Para resumir, tengo entendido entonces que hasta el 5 de marzo lo que vamos a hacer es solamente la lectura de los dos materiales. Correcto, así es. Y ya a partir hasta el 15 es que se va a realizar el informe donde damos respuesta a las preguntas que están ahí. Así es. Ok. Así es. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Queda claro? Hola, muy buenos días, licenciada. Buenos días. Disculpe, yo tenía una pregunta. Pues en las instrucciones de las tareas del PEI, ¿qué es lo que vamos a entregar del 25 al 05? Porque ahí dice la rúbrica que es el último día a las 11:59 p.m. de entregar. Y esa era mi duda. ¿Ese mismo día tenemos que entregar todo eso o solo leerlo? Usted va a realizar, como ya lo explicaba, una lectura del 25 al 5 de marzo. Y las respuestas a las preguntas es la que ustedes van a enviar del 5 al 15. Vale. Si alguien no ha comprendido las indicaciones, puede manifestar. Licenciada, sí, yo creo que la duda que tienen o que tenemos es que
Por ejemplo, ahí está una hora establecida, es como que el compañero decía, se va a mandar algo a plataforma de la lectura. Bueno, entonces supongo que lo que yo quiero saber es, vamos a leer hasta el 5 y se va a hacer, no sé, algún pequeño resumen o lo que uno piensa de la lectura que hizo. Porque esa es la duda, es decir, hay una hora, ahí, Sí, yo entiendo. Fíjese que entendería porque hay unas instrucciones respecto a la lectura, en la primera donde dice realice las lecturas críticas del material colgado en plataforma, más algunas lecturas necesarias que usted considere necesarias para profundizar en la temática abordada. En su trabajo, dar la referencia de las fuentes consultadas en formatos normas APA. Entiendo, y yo les voy a confirmar, porque yo entendería que ustedes elaborarían un informe sobre esta lectura. Pero, aclaro, voy a enviar mensaje en la plataforma para confirmarles si realmente es que van a elaborar un informe sobre la lectura crítica, porque les están pidiendo en las indicaciones que usted agregue la referencia sobre las consultas, sobre las fuentes consultadas. ¿Quedamos claros ahí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, licenciada. Sí, hoy sí, entonces, ahí estamos de acuerdo. Sí, porque yo entiendo, de acuerdo a las indicaciones, que sí van a haber un informe sobre la lectura crítica. Porque si solo realizar usted la lectura crítica, no tiene sentido que les estén pidiendo que agreguen las referencias de las fuentes que usted ha consultado. ¿Puedo continuar? Sí, licenciada. Bueno, gracias. Entonces, también algunos estudiantes me hicieron preguntas sobre los lineamientos en cuanto a la redacción y a la presentación de los trabajos escritos. Entre los lineamientos, de acuerdo a las normas APA, que usted ha de tener en cuenta para enviar su tarea, son las siguientes. Les voy a presentar. Vaya. Las tareas han de realizarse teniendo en cuenta los siguientes lineamientos, los trabajos escritos. El tipo de letra puede ser Arial o Times New Roman. El tamaño 12, interlineado 1.5 y solamente lo verán en minúscula. También agregar las referencias bibliográficas de las fuentes consultadas. Eso es importante. Como también es importante, y aunque parezca que algunas tareas no vienen así, pero es porque además de las referencias bibliográficas que son agregadas, por favor siempre agregue una portada. Alguien también me preguntó sobre el formato de portada, porque parece que no se les ha agregado un formato. Pero antes de presentarles un formato de portada, les quiero presentar un ejemplo de referencia bibliográfica. Al final de la pantalla que ustedes están en estos momentos visualizando, aparece un ejemplo de una referencia del libro Planeamiento Didáctico de Rojas Vargas Andrea. Para poder realizar, si ustedes ya lo han hecho, y si lo han hecho de esta manera, muy bien. Y si todavía tenemos dudas de cómo redactar la referencia bibliográfica de acuerdo a las normas APA, le comento que se escribe solo el primer apellido completo y si hay otro apellido del autor, solo una inicial.
la inicial del apellido, punto, coma, y la inicial del nombre, siempre punto. Entre paréntesis escribimos el año, digitamos el año en que fue elaborado o publicado este libro, el título del libro. Observe que siempre hay un punto para separar. Luego viene, escribe la ciudad y el país. Algunos solo traen en los libros el nombre de la ciudad, otros traen solo el nombre del país. Y a continuación se escribe la editorial que publica este libro. Pero aquí quiero corregir algo en esta referencia. Aquí son 2 puntos donde aparece Costa Rica. Son 2 puntos. Entonces, después 2 puntos y luego la editorial. Eso en cuanto a la referencia de un libro. Entonces, hay referencias que son de revistas o de artículos. La forma en que se redacta es muy parecida, pero yo puedo compartirles luego vía correo y lo puedo anexar a esta presentación que les voy a compartir en esta semana, algunos ejemplos de cómo referenciar cuando estamos hemos consultado una revista, un artículo, etcétera, porque no se referencia de la misma manera en que se referencia el libro. Entonces, quiero compartir este ejemplo para que ustedes lo puedan elaborar correctamente. Ahora, para quien me preguntó sobre el formato de portada, les presento un formato de portada. Este formato de portada, anteriormente algunos coordinadores lo compartieron en algunas orientaciones en asignatura. Entonces quiero compartirles esta portada y para que lo redacten de la misma manera. El encabezado de la universidad, el logo, la sede universitaria, usted sabe dónde está inscrito, en este espacio el título de la tarea, el nombre de la asignatura, el tutor, en este caso es mi nombre, su nombre y el carnet. En el paréntesis, yo escribí este carnet, pero usted escribe su número, ¿verdad? La carrera y el coordinador de cátedra y la fecha de entrega. De igual manera, yo puedo compartirles vía correo este formato. Por favor, estar pendiente en esos días de la semana. Espero enviarlo a más tardar mañana, domingo, a su correo esta presentación. Lo que ofrecí hace un momento, el formato de la portada y algunas referencias de revistas o artículos. ¿Hay preguntas hasta este momento? Dice Jacqueline, no bueno, Jacqueline dice, ¿no llevaría el logo de la facultad? No, lleva el logo de la universidad. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? En la plataforma. Sí, Hola. Solamente eso llevaría la portada. Sí, y en ese color. No sé si se refiere al color del logo, Manuel. ¿Al logo de la universidad? Sí, se puede ser a colores también. O puede ser en este color, en blanco y negro, no hay problema. Puede ser en color.
Bien, si no hay preguntas respecto a esto, porque quise compartirlo por algunas que me escribieron en esta semana y les comentaba que lo iba a compartir en la tutoría, así que para los que me preguntaron, pues les he compartido. Si hay dudas sobre algunas otras situaciones, las abordamos en estos momentos, y si no hay dudas, lo del foro académico, muy bien. El foro académico finaliza el 6 de marzo. Finaliza el 6 de marzo y está en dos partes. Le voy a compartir en estos momentos las indicaciones del foro académico para ir finalizando el espacio de las dudas. Bien, estoy compartiendo en estos momentos la pantalla del aula virtual y aquí están las indicaciones del foro académico. El foro académico lleva algunas indicaciones, dice lectura de los contenidos de la unidad 1, son las referencias para poder participar en el foro también, y también les pide que observe la película Stand and Deliver, que está publicada en dos partes. Alguien me preguntaba que no habían subido la película. El enlace está acá, donde dice de clic aquí. Van a dar clic para poder ingresar al sitio donde podrán ver la película. Usted considerará en qué formato la puede ver. La película se llama Con ganas de triunfar. Una vez usted haya observado o haya visto la película y haya leído el material correspondiente a la unidad 1, que son obligatorias, usted va a responder a 3 preguntas generadoras: el literal A, el literal B y el literal C. Son las 3 preguntas que usted va a responder en una primera parte. Luego en una segunda parte, usted va a comentar sobre la participación de 2 de sus compañeros. Va a leer lo que su compañero ha escrito y usted va a afirmar lo que ha escrito, si está de acuerdo o no está de acuerdo, y va a escribir su participación. Luego, usted va a poder observar la rúbrica de evaluación a donde dice: posteriormente realice 2 aportes o reflexiones a sus compañeros. Consulte aquí la rúbrica. La rúbrica de calificación del foro académico, usted la puede visualizar. Tiene un valor del 10% de la nota final de la asignatura. Ahora, ¿qué pasa para aquellos estudiantes que no estuvieron muy atentos a la fecha de finalización de alguna de las 2 partes del foro académico? Por ejemplo, participó solo respondiendo a las 3 preguntas, pero no realizó reflexiones o comentarios de los compañeros. Su participación no fue completa. De igual manera, ¿qué pasa si no participó respondiendo a las 3 preguntas y solo le hizo comentarios o reflexiones a su compañero? También la participación del foro académico no fue completo. Entonces, la totalidad de los 24 puntos no lo obtendría. Por favor, y siempre voy a insistir en esto, revise, lea detenidamente las rúbricas, apéguese fielmente a la rúbrica, porque de la misma manera los tutores calificamos. Cuando un estudiante no está de acuerdo con su nota, lo primero que hacemos es hacer referencia sobre la rúbrica. Usted puede escribir y agregarle todo lo que usted considera su trabajo.
pero siempre asegúrese que esté apegado a los criterios que están detalladamente en las rúbricas de calificación, para que no vaya a haber una nota en la que usted no esté conforme, porque considera que lo hizo muy bien y su nota no refleja el esfuerzo que usted ha hecho en elaborarlo. Sonia escribe, Lick, y en el mismo espacio del 15 al 25 a entregar el del 5. Alma dice, para entregar la crítica de la primera parte habrá un espacio en plataforma. Alma, espero que sí. Yo creo que sí, tiene que haber ese espacio, dado que las fechas ya están, tiene que habilitar el espacio. Ahora, hay que estar pendiente en estos días que el coordinador pueda publicar en la plataforma el PEI al que ustedes van a realizar la lectura. Entonces, estar pendiente, por favor. Pero ya Diga. está el PEI, ya está el PEI, le digo, el que vamos a leer. Bueno, entonces hay que descargarlo y leerlo. Sí, porque yo lo estuve viendo ayer. Yo lo estuve viendo ayer y sí, bueno, ya está. Es con respecto al Centro Cultural Salvadoreño Americano. Muy bien, gracias. Realmente yo el día de ayer ya solo envié unos mensajes y no pude revisar si ya lo había compartido el coordinador. Sí, pero ya está también el resumen. Bueno, gracias entonces. Y me pregunta Alma siempre, ¿y es una sola crítica o por separado? Bueno, la crítica a la que hace referencia en las indicaciones, como va en dos partes, es una sola crítica, Alma, sobre la lectura del PEI y del resumen. La segunda parte es las respuestas a las preguntas que hacen como resultado de la revisión al PEI. Bueno, y quizás entre la semana van a aparecer algunas dudas, por eso queda el espacio abierto desde ya el día martes y el día miércoles de 8:30 a 9:30 en este mismo espacio por Teams, o lo que hace unos minutos atrás expresaba que por favor envíeme o escriba su número de teléfono por mensaje en la plataforma para poder crear el grupo de WhatsApp. Y las consultas las podemos realizar los que puedan conectarse en esta herramienta Teams, porque a veces por la zona en que vivimos o en esos momentos no tenemos acceso a una computadora, no podemos hacerlo de manera fácil por medio de esta herramienta Teams. Entonces usted tiene la otra opción por WhatsApp. Por WhatsApp usted me puede escribir cualquier día, a cualquier hora, no muy entrada de la noche, porque también descansamos, pero en el día yo le puedo responder a sus preguntas. Así que por favor enviar su número de teléfono. Bien, si no hay preguntas respecto a las actividades que están ya publicadas, comentarles que en esta tutoría vamos a desarrollar y vamos a discutir sobre la polisemia del término currículo. ¿Cómo les ha ido con la lectura del material?
porque estaba propuesta la lectura del material para esta tutoría. Yo ya la leí, licenciada. ¿Ya la leyó? Muy bien. ¿Qué elementos ustedes han podido identificar a partir de la lectura sobre lo que entendemos por currículo? Hay una reseña histórica sobre el currículo. Hay una lectura muy interesante sobre el currículo, los elementos, cómo el currículo se ha venido definiendo y perfilando a medida que han pasado, que la humanidad ha venido avanzando y progresando. Entonces también el término de currículo se ha venido perfilando de diferentes maneras, digamos, actualizándose o respondiendo a la demanda social sobre lo que se espera de la educación y de la formación de los estudiantes. Pero quiero preguntar, ¿qué elementos ustedes han podido identificar en esta lectura sobre el currículo? Buenos días, Diego. Bienvenido. Bueno, si ustedes pudieron observar en la lectura, siempre el eje central sobre donde el currículo se desarrolla es en un contexto sociocultural, histórico. Por eso decía que el currículo se ha venido perfilando y han venido agregándose otros elementos al concepto de currículo, otros han quedado desfasados o en desuso, que en algún momento de la historia definía al currículo como tal, y el contexto sociocultural, que es donde el currículo cobra vida o donde se ejecuta, es uno de los factores que ustedes pudieron identificar en la lectura. Otro de los elementos que ustedes pudieron identificar es sobre la formación de la personalidad del educando. Ese es otro de los elementos importantes. Entonces, sobre el estudiante es que gira toda la actividad y en toda la actividad y donde se ejecutan todos los lineamientos definidos en el currículo sobre el estudiante. Aquellos elementos que van a dar respuesta a lo que se espera que los alumnos aprendan. Ahora, no podemos aislar, por eso mencionaba el contexto sociocultural, y no se puede aislar del contexto el currículo, porque el estudiante está inmerso dentro de un contexto social, educativo, económico, y el currículo debe de dar respuesta a las demandas de la sociedad en cuanto a la formación del ciudadano y en cuanto a la formación del futuro profesional. Ahora, otros de los elementos que definen al currículo son los contenidos. Está también la mediación, está también los objetivos propuestos de aprendizaje, y son de los elementos que aparecen dentro de lo que son el currículo.
Pero vamos a ver de manera formal que el currículum está comprendido por dos procesos. El carácter social y cultural, que es donde el currículo, como decía, se ejecuta, donde se cobra vida o donde se desarrolla. Y lo que decía hace un momento, no se puede aislar y definir el currículo fuera de este contexto social y cultural. También lo que mencionaba hace un momento, y es que el currículum también responde a la demanda de la formación de la personalidad del estudiante. Por tanto, el currículum es un espacio teórico o lugar social de mediación de carácter pedagógico. Es decir, lo que está propuesto en el currículum de forma general y de forma abstracta debe de ser propuesto de manera funcional u operativa dentro del contexto donde este se desarrolla, de tal manera que los elementos propuestos en el currículum, que son los que permiten el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante, sea significativo para el estudiante en el sentido que responda a las necesidades, a los intereses y a las expectativas de los estudiantes, lo que ellos necesitan y desean aprender dentro de su contexto, dentro de su realidad. Por tanto, aunque el currículo esté escrito de una forma general, porque en la elaboración de un currículo están inmersos las políticas educativas, y de hecho algunos artículos que es sobre educación, en el caso de nuestro país, que están claramente definidos en la Constitución de la República, también ellos, estos lineamientos, las políticas educativas, los fines de la educación y lo que la sociedad demanda del profesional son los que vienen a definir el currículo. Ahora, la mediación pedagógica es la que el docente hace a partir de la realidad educativa, donde está, donde vive o donde convive el estudiante. Esta mediación pedagógica solo el docente la puede hacer. Por tanto, es necesario que el currículo sea revisado, sea analizado y se haga una reflexión sobre lo que está propuesto en la currícula para cada una de las disciplinas. Por ejemplo, en matemática están los fines de la educación, están las competencias, en el caso para educación matemática, están los objetivos de aprendizaje en matemática, y el currículo de manera concreta llega a las manos del docente en los programas de estudio. Estos programas de estudio, si usted observa, es el mismo programa de estudio que se desarrolla en los centros educativos particulares, para centros educativos públicos y privados, en los diferentes niveles, diferentes niveles y contextos económicos. Es el mismo currículo, pero el currículo se operativiza y tiene un carácter formativo de manera que es funcional en el contexto donde se desarrolla. Recuerde que las condiciones económicas, educativas, cultural y social es diferente para cada uno de los sectores. Entonces, el currículo comprende los procesos pedagógicos que posibilitan la formación de la personalidad
Entonces se espera que en el currículo se proporcionen los elementos para que sea efectivo el proceso del aprendizaje de los estudiantes y que el docente pueda integrar todos esos elementos en el caso de la educación matemática para que pueda desarrollarse la enseñanza, de manera que el aprendizaje del estudiante sea significativo. Ahora, decía hace un momento que el concepto de currículo ha venido agregando algunos elementos nuevos y eso como resultado de la sociedad tan cambiante y demandante en la que nosotros vivimos. De hecho, el programa de estudios de matemática hace unos años recientes sufrió unos cambios como resultado de la revisión. De hecho, hace 3 años venimos trabajando con un nuevo programa en matemática, los libros de ESMATE, y lo que se ha hecho en este proceso de integración de este nuevo programa en matemática es una forma diferente de enseñar, de manera que sea para el estudiante un interesante el aprendizaje en la matemática, que favorezca el aprendizaje también y que responda de manera consecuente a la demanda de la sociedad en cuanto a lo que se desea formar en el estudiante como ciudadano y como profesional, lo decía hace un momento. Ahora, quiero preguntar, ¿qué entendemos por currículo en educación matemática? Vuelvo a hacer la pregunta para todos. ¿Qué entendemos por currículo en educación matemática? LIC para mí son los conocimientos que un alumno debe adquirir para prepararse a lo largo de sus estudios. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Son las habilidades y capacidades de orden teórico y práctico. Gracias por las participaciones. El currículo en educación matemática, al igual que en el currículo de forma macro o de forma general, comprende los elementos que definen a la educación matemática. ¿Cuáles son los elementos que están dentro de la currícula en la educación matemática? Los fines de la educación, las competencias en matemática, los contenidos a aprender por nivel, desde parvularia hasta, si llegamos a bachillerato, hasta media, comprende los contenidos que se van a desarrollar. Bien. Están las estrategias con metodología también. Y también la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar el aprendizaje en educación matemática? Entonces, algunos de los elementos que están dentro de del currículo en la educación matemática se definen por esos elementos. Uno de los términos que mencionaba hace un momento es la mediación. La mediación es la que está prácticamente, cuyo responsable es el docente. Y la mediación es aquello que posibilita, dice, que lo externo
se convierta en interno, que el mundo macrosocial se convierta en el mundo microsocial. En otras palabras, en la mediación, el docente ha de crear las condiciones necesarias a partir del diseño de actividades en matemática para que lo general o lo externo el alumno lo pueda interiorizar, que lo que es general en el mundo exterior el alumno se apropie de eso que es externo, se vuelva significativo para él, y significativo se entiende que el alumno pueda encontrarle la utilidad de la matemática para su vida. Entonces, Vygotsky en 1995 define la mediación así, y él es el que construye la teoría del aprendizaje a través de la construcción del conocimiento de parte del docente, de parte del alumno. En esta visión, en esta construcción del conocimiento, como Vygotsky lo plantea, el estudiante es el que construye su propio conocimiento. Si él construye su propio conocimiento y él es el que a partir de sus características individuales sobre el aprendizaje va construyendo ese conocimiento y va fijando ese conocimiento, entonces él está aprendiendo de manera que lo que aprende se vuelva útil para la vida, y de eso se trata. Entonces el docente debe de crear un ambiente que favorezca el aprendizaje a partir de actividades que sean significativas para el estudiante, pero en la mediación, dado que se diseñan actividades, el docente debe tomar en cuenta las características particulares de cada estudiante, los estilos de aprendizaje, el estado cognitivo de cada estudiante, los recursos que van a permitir que sea posible la mediación, y también considerar los instrumentos que nos van a servir para recoger información sobre el proceso de aprendizaje. Otro de los elementos que aparecen en el currículo son los contenidos curriculares, que señalan lo que el educando debe aprender para lograr lo que el sistema de educación formal estima en su formación integral. Son los que materializan y hacen posible la mediación curricular. Recuerde que lo que hace un momento mencionaba, y es que decía que nosotros estamos inmersos de una sociedad tan cambiante, tan demandante, y las necesidades y las demandas en cuanto a la persona y al profesional que se necesita para poder responder a las demandas de dicha sociedad, recaen sobre la educación. Por tanto, estos contenidos curriculares deben de responder y deben de dar respuesta a esas necesidades. Si los contenidos curriculares no responden y no resuelven el problema sobre la formación integral del ser humano y del profesional, entonces es necesario reflexionar sobre los contenidos que están dentro de la currícula. Y de ahí que se han hecho algunas revisiones y reformas en los programas de estudio en las diferentes disciplinas y en matemática también. Ahora, los contenidos comprenden las experiencias de aprendizaje y de enseñanza, de conocimientos, pero también las de orden volitivo, afectivo, emocional, ético y valórico. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que los contenidos comprenden las experiencias de aprendizaje?
Los contenidos dentro de los contenidos curriculares, además de que señala lo que el educando debe de aprender, también deben de estar relacionadas con las experiencias de aprendizaje del estudiante y de conocimiento. Dentro de los contenidos curriculares están algunos elementos importantes que se menciona acá, y es la parte afectiva, la parte emocional, la parte ética y valórica del estudiante. Lo que para el estudiante representa un valor o valora lo que él valora dentro de su aprendizaje. La parte afectiva y emocional es tan importante porque el estudiante se desarrolla y se desenvuelve dentro de un medio donde no está aislado, comparte con sus compañeros, comparte con los docentes o con el docente. Entonces es necesario que el estudiante esté, que haya una parte afectiva, una parte emocional, que el estudiante esté dispuesto al aprendizaje, que haya un interés, que se sienta motivado, que el ambiente dentro del aula en todas sus dimensiones favorezca el aprendizaje del estudiante, porque de otra manera el estudiante no aprenderá de la manera en que esperamos. Entonces, los contenidos curriculares, así como también la mediación pedagógica que el docente ha de hacer en el desarrollo o la ejecución del currículo, es importante. Entonces, hay unos elementos que se integran de forma coherente y estrechamente enlazada que permite que el currículo sea ejecutado de una forma micro dentro del aula. Hay elementos que aparecen también en el currículo, además de los conocimientos, y son el conjunto de competencias, saberes, destrezas, habilidades y capacidades de orden teórico-práctico que definen al ser humano como un ser formado para desempeñarse integralmente en una profesión dentro de la sociedad que le ha tocado vivir. Es lo que hace un momento mencionaba. Además, las competencias, saberes, destrezas, habilidades y capacidades de orden teórico-práctico son las que el estudiante debe desarrollar para poder desenvolverse de una manera exitosa dentro de la sociedad, dentro de su época, dentro del contexto histórico. Hoy por hoy, hay un currículo que es el que se está ejecutando en nuestra educación salvadoreña. Se espera que este currículo, como decía hace un momento, esté formando profesionales integrales que puedan desempeñarse de manera exitosa dentro de la sociedad. Y cuando hablamos que puedan desempeñarse es como persona y como profesional. Bueno, y una definición más precisa que el autor hace del currículo es la siguiente. Y es que el currículo se define como el espacio sociocultural teórico práctico en el que se ejercen los procesos de mediación pedagógica para la formación integral del educando dentro de una propuesta educativa determinada. Por ello, el currículo es también una propuesta pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje y una hipótesis de trabajo pedagógico. En esta definición se retoman algunos elementos que ya lo mencionamos anteriormente y aparece varios elementos que dice que el currículo es el espacio sociocultural, teórico, práctico. De la mano está la teoría, pero también esta teoría se vuelve
práctica, sí se vuelve práctica, debe de ser práctica, debe de ser útil en la vida del estudiante. También en el que se ejerce los procesos de mediación pedagógica, lo que hace un momento mencionaba. Esa mediación pedagógica es la que el docente realiza cuando crea el ambiente, un ambiente de aprendizaje que favorece a la construcción de los conocimientos y el aprendizaje en el estudiante. ¿Cómo debe de ser formado este estudiante? De forma integral, en cada una de sus dimensiones, como persona, como futuro profesional. El currículo también tiene inmerso, como ya mencionaba hace un momento, la ética, los valores que definen fuertemente el proceso de enseñanza. Se dice que es una propuesta pedagógica. El currículo está sujeto a revisión y de hecho es una de las condiciones necesarias en el currículo, una revisión constante, permanente, que permita hacer reflexión sobre cómo se está ejecutando el currículo, si es funcional y si no lo es, si es necesario hacer a partir de esta revisión algunos ajustes, algunos cambios. Por eso es que el currículo, siendo una propuesta pedagógica, nos permite poder plantear hipótesis de trabajo. Estas hipótesis de trabajo pueden ser trabajadas, pueden darse respuesta a esta hipótesis en la medida en que la propuesta se va desarrollando. Cuando hablamos de currículo, no podemos hablar de un currículo estático, de un currículo infalible, de un currículo que estancado, sino de un currículo que necesita ser reformado, necesita ser revisado constantemente por especialistas. Hay unos niveles de concreción del currículo y solo en el nivel macro es que el currículo, que es la currícula nacional, en ese nivel es que se hacen los cambios. Nosotros como docentes en el aula vemos de una manera concreta, de una forma más concreta para cada disciplina, el currículo en los programas de estudio, pero el docente lo que hace es se apega a lo que está propuesto en el currículo, revisando los contenidos a partir de la revisión de los objetivos. Es que se plantean las actividades de mediación, cuáles recursos son los que nos van a servir para poder desarrollar nuestra práctica educativa. Lo que quiero explicar con esto es que el docente ejecuta el programa de estudio de una forma funcional, de acuerdo al centro educativo donde el docente desarrolla su práctica educativa. El docente no tiene, los docentes no pueden intervenir en el sentido que suprimir algunos contenidos que están en los programas de estudio. No lo puede hacer. Lo que puede hacer es modificarlos, adaptarlos, pero aunque el docente considere que un contenido desde su punto de vista no es relevante, pero no puede suprimirlo. Entonces, ese es un ejemplo en donde los docentes no podemos tomar decisiones sobre el cambio en el programa de estudio. Y de una manera general, las reformas, los cambios, la mejora al currículo se hace dentro del nivel macro, que es en la currícula nacional. Ahora, ¿hay preguntas hasta acá? Alma,
Dice Alma, pero en nuestro país no todos los contenidos son iguales. No sé a qué se refiere que no todos los contenidos son iguales, Alma. No sé si tenemos alguna duda. Me gustaría que también podamos ir teniendo, vayamos. Buenos días, licenciada. Días. Entonces podríamos decir que el currículo pues incluye esos dos ámbitos, ¿no? De que es por decirlo así, un listado de los contenidos, pero también a la vez es una descripción de la metodología que tiene que seguir el docente, y bueno, y además también todo ese contenido el docente lo debe relacionar a las vivencias que tienen los alumnos. Así es. Podríamos decir entonces que es como el marco de acción del docente, utilizando los contenidos para poder, como mencionamos anteriormente, darle algo con significado al alumno, que él pueda llegar a comprender en qué le es útil. Correcto, así es. Gracias por su participación. Es lo que, sí, lo que se explicaba, ¿verdad? Hace un momento, es que los contenidos son los mismos, pero lo que usted decía, prácticamente el currículo es el marco donde el docente desarrolla su práctica educativa. Ahora, Alma escribía, pero en nuestro país no todos los contenidos son iguales. Unos ocupan unos libros y otros ocupan otros, pero sí es cierto, Alma, pero se supone que todos los libros, independientemente de cualquier editorial, están apegados al programa de estudio. Lo que ocurre es que los autores tienen diferentes formas de desarrollar los contenidos, los ejercicios que proponen. Entonces ahí está la diferencia, pero son los mismos contenidos, al menos eso se espera, que son los mismos contenidos. Alma dice, sí, pero algunos son muy pobres, en eso sí estoy muy de acuerdo. Algunos son muy pobres en cuanto a lo que a la parte teórica y a la parte práctica. Manuel escribe, son distintos puntos de vista sobre el contenido matemático, así es. De acuerdo a lo que ustedes están escribiendo, señalar que como docentes no nos podemos quedar, por tanto, con un solo, porque necesitamos apoyarnos de algunos libros. Entonces, lo que ustedes manifiestan es cierto, y lo que escribe Manuel son distintos puntos de vista sobre el contenido matemático. Por tanto, es importante que en el trabajo de la planificación considerar diferentes libros de apoyo para poder elaborar un guión de clase completo, para poder abordar los diferentes puntos de vista de los autores y complementar de manera efectiva los contenidos que estamos desarrollando. Manuel escribe, algunos desarrollan los ejercicios completos y otros los desarrollan a medias, y eso confunde al educando. Es cierto. Algunos autores, fíjense, algunos autores presentan ejercicios muy pocos, otros son muy, además de que desarrollan como ejemplos diferentes ejercicios, también los ejercicios propuestos son muy completos, y Alma escribe, los esmates son muy pobres. Sí, los desmates, de hecho, hay que agregarles algunos ejercicios porque o son muy
son muy pobres o son muy sencillos, y entonces nos toca, ¿verdad?, estar revisando, y si consideramos, se le agrega, ¿verdad?, otros ejercicios, y eso no está malo. Cada uno conoce a nuestros estudiantes y sabemos si ellos pueden dar más, y le sacamos provecho, ¿verdad?, al interés, a la disposición del estudiante en ese momento para aprender. Bueno, quiero comentarles que el currículum se fundamenta en 3 áreas. Filosófico, y es que el currículum es una actividad teórico-práctica de carácter específico, un conjunto específico de relaciones sociales, también socioculturales. El currículum tiene que estar orientado a la solución de problemas fundamentales de la sociedad, y también está el fundamento pedagógico. La mediación que ejerce el currículo se da a 2 niveles. En un primer nivel es el nivel sociocultural, y en un segundo nivel el nivel ontogenético. En cuanto al fundamento filosófico, si ustedes alguien me expresaba que había leído había realizado toda la lectura. No sé quiénes más realizaron la lectura completa del documento, y se habrán dado cuenta que el documento hace referencia a la educación peruana. Hace referencia a la educación peruana, pero hay algunos elementos que nosotros no podemos tomar y se aplica a nuestra educación salvadoreña. El fundamento filosófico del currículum. El currículum es una instancia de valores, porque la práctica educativa está orientada teleológicamente hacia la transformación social, sin los cuales dicha transformación no sería posible. El currículo también es una actividad teórica y práctica, un conjunto específico de relaciones sociales, las cuales exhiben 2 características: una práctica u objetiva, y otra intencional o teleológica. También el currículo supone una relación del docente con el saber y con el conocimiento, y por consiguiente el empleo de criterios de selección determinados respecto de lo que se considera valioso transmitir mediante la práctica pedagógica educativa. La naturaleza de los saberes y conocimientos que se reproducen en el currículo está definida por la forma como se concibe la relación de la teoría con la práctica. También mencionar que los criterios de selección de los contenidos curriculares se formulan en el sistema de educación oficial en forma abstracta y general. Respecto a esto, es lo que yo mencionaba hace un momento. En nuestro sistema de educación oficial, los contenidos curriculares son generales. Estos contenidos curriculares son más específicos de acuerdo a los niveles de educación, y también el docente debe utilizar estos contenidos para que los pueda plantear de una manera práctica a partir de la mediación pedagógica. También se hace cada vez mayor la influencia de una racionalidad o pensamiento instrumental, para el que el problema fundamental reside en escoger los medios más idóneos para obtener resultados prefijados, dejando de lado los aspectos éticos y valorativos implicados en el escogimiento, generación y desarrollo de esos medios. Observa también la presencia notoria de un pensamiento ahistórico que se manifiesta, por ejemplo, en la erradicación constante en el currículo de los costos que tienden al desarrollo de un pensamiento reflexivo respecto de sí mismo
de la sociedad y de la historia. En cuanto al fundamento filosófico del currículo, se pueden resaltar estos aspectos. Como decía, esto hace referencia a la educación sobre ella, es aplicable, también es válido. El fundamento cultural del currículo hace referencia a que el currículo, para ser pertinente y socialmente significativo, debe dar importancia al desarrollo de la diversificación curricular y profundizar las vías educativas y pedagógicas para ampliar este objetivo. También que en una propuesta curricular realmente seria está orientada a convertir a los docentes y a los educandos en sujetos de su propia educación, es decir, orientada como los sujetos de la educación, docentes y alumnos pueden tener la autonomía y la capacidad para conducir ellos mismos su teoría y su práctica, propia formación. Observe que en esta idea, con el fundamento sociocultural, pone no solamente a los educandos a que desarrollen una autonomía en cuanto a su aprendizaje, sino que también a los docentes. Y en cuanto a los docentes, formar un carácter autónomo va relacionado con la formación, el conocimiento y el dominio de los contenidos que ha de enseñar. Esto implica la formación permanente, la actualización permanente del docente. Entonces, el carácter y la formación de la autonomía y la capacidad de conducir la teoría y la práctica va en relación a las dos partes. Por un lado, los docentes deben de, y están obligados a permanecer en constante formación como docentes, estar actualizados y conducir a los estudiantes también a la formación de ese carácter, ¿verdad?, autónomo en el estudiante. Lograr también sujetos autónomos quiere decir que ellos deben desarrollar la capacidad de decidir. Sujetos reflexivos, investigar para conocer y actuar sobre la realidad. Sujetos es una definición de valores humanos lo más posibles. Comentarles que dentro de los funciones de los docentes está también el ser investigador sobre su práctica educativa, no solamente investigar en cuanto al aprendizaje. Los docentes deben de ser para poder reflexionar sobre su práctica educativa y para poder mejorar. Por eso, al ser el docente, el investigador desarrolla un conocimiento crítico sobre su práctica pedagógica. Esta práctica pedagógica debe de ser ajustable, debe de ser mejorada, teniendo como nuestros estudiantes están aprendiendo. El currículo oculto es la otra cara de la práctica de la labor educativa. Este currículo oculto adquiere ese carácter de contradicción y de contradicción debido a su vez al carácter contradictorio de la sociedad en la que viven los estudiantes y también los maestros. Uno de los recursos pedagógicos para estimular el currículo oculto es el cultivo y desarrollo de la dialogicidad de la comunicación oral y escrita. En cuanto al fundamento pedagógico del currículo, la mediación que ejerce el currículo se da, como decía hace un momento, en dos niveles.
1 a nivel sociocultural como el lugar social que se interpone entre la cultura objetiva y la cultura subjetivada en el educando. El segundo es un nivel ontogénico, directamente relacionado con la práctica educativa compleja, con lo que hace el docente en el aula frente a sus alumnos. La práctica de este nivel es lo que caracteriza al docente como pedagogo, como el encargado o responsable de formular y llevar a la práctica la planificación y el diseño curricular de los objetivos, contenidos, secuenciación, métodos, medios y materiales y evaluación. Comentarles que en la práctica educativa es donde el docente tome en cuenta los elementos que van a hacer posible el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Parte de la revisión del programa de estudio, la planificación, la propuesta o la elaboración de los objetivos de aprendizaje. De acuerdo a los objetivos de aprendizaje, se proponen los contenidos, las actividades de mediación, la metodología, los recursos, la evaluación, también los valores que se han de formar en los estudiantes. Estos elementos forman parte de la práctica educativa. La cultura de evaluación, la misma que tiene más disposición de punición, de castigo y de frente por la educación, menciona el autor, que de una evaluación entendida como balance, como crítica y autocrítica para el perfeccionamiento del ser humano en todas sus dimensiones humanas. Es necesario entender que cuando hablamos de evaluación, no solamente es evaluar el conocimiento, el avance en el aprendizaje de los estudiantes. Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje implica utilizar diferentes instrumentos que nos permitan recoger toda la información que nos está sirviendo como referencia para poder tomar decisiones a partir de una reflexión crítica sobre lo que, por un lado, el docente está haciendo en su práctica y por el otro lado, cómo los estudiantes aprenden. A partir de esta reflexión, que es parte de la evaluación del proceso, es que se puede entender cómo el estudiante está realizando su proceso de aprendizaje y cómo el docente está realizando su proceso de enseñanza. La comprensión de los mecanismos y procesos a través de los cuales se efectúa la conversión de la cultura externa en cultura incorporada o subjetivada remite a una concepción de pedagogía en relación con el currículo que se fundamenta en 3 campos. Por un lado, el estudio de los determinantes socioculturales que obran en la práctica educativa. El estudio de la pedagogía en tanto sistemas de acción y de interacción entre los sujetos de educación y el estudio del proceso de enseñanza. Quiero preguntar si hay alguna participación o dudas sobre los fundamentos del currículo. Desarrolla cada una de las actividades. Bien. En esto, para ser más fundamental, está la herramienta. ¿Hay alguna pregunta o duda? No sé si esa es la duda que se tiene. La parte que dice que usted me dijo de que preguntas o comentarios sobre lo que se ha desarrollado en esta tutoría. Y está bien, donde usted nos confirma que quiera. Digo.
Y entonces aquí opera el conocimiento como el eje de especialidad. Por el momento no dice Carlos. Tiene que ver con tutoriales para poderlo hacer. Recordarles que revisen las rutas de aprendizaje, que estén pendientes de las actividades y las fechas de entrega. Y con la idea que tuvimos ahora sobre la conceptualización, ahí está ¿Sí, Alma? Alma, ¿cuál es su consulta? una introducción a ponerse que de qué se trata, cómo usted lo construye. ¿Sí? No. Alma, usted me escribió que tiene una consulta. La cultura objetiva y cultura subjetivada. La cultura objetiva es la que se menciona acá. La cultura objetiva es la cultura externa. Es una cultura que es externo al estudiante, por eso se llama objetiva. Es la cultura donde está inmerso el estudiante, si nos referimos al estudiante. Y la cultura subjetivada es la cultura que el estudiante construye a través de la convivencia con todos los elementos de su entorno. Entonces, la cultura externa son todos aquellos elementos externos a la persona. Y la cultura subjetivada es la cultura que el mismo estudiante o la persona en general construye de la interacción que tiene con los elementos externos. Entonces, cada persona ha construido una cultura de pensamiento, una cultura de acciones, que es el resultado de la interiorización por un lado, de lo que a la persona le ha interesado conservar, que le va a servir o que considera que le va a servir para la vida. Todos ellos, estos elementos, son los que forman el carácter individual en la persona en cuanto, como decía, a pensamiento, a forma de actuar, y por eso es subjetiva, o sea, depende de cada persona, así es su cultura. Por ejemplo, cada uno de los que estamos en estos momentos en esta reunión ha construido una cultura. Esta cultura se transfiere o la ponemos de manifiesto cuando hablamos, cuando actuamos, cuando realizamos alguna acción. Entonces, esa cultura que nosotros hemos venido construyendo con los años que hemos, dentro del contexto educativo, hemos venido construyendo todo ese conocimiento, forma parte de esa cultura también. Esa cultura subjetivada también la construimos en la relación que tenemos con nuestros
con las otras personas en nuestro medio, con la familia, la comunidad, en el contexto educativo, etc. Alma, responde a su pregunta. Lo que tiene son mapas mentales. Y ahí se los modelos didácticos en la práctica de docente. Todo está en el libro, creo. O sea, no le veo yo dificultades. Y miren todas las opciones. ¿Otras dudas o comentarios? Aquí me dan 4, la elaboración del cuadro compartido. Con base en la lectura del contenido. Y allí viene de ahí después los modelos didácticos del campo. Para realizar la máquina podemos tener en base de campo. Todas las opciones son gratuitas. Bueno, está abierto el espacio para preguntas sobre la temática desarrollada o alguna duda académica. Y si no hubieran preguntas, pues quizás vamos a ir finalizando, cerrando esta reunión. De mi parte, todo está claro, licenciada, pero tengo una pequeña pregunta saliéndome del tema. Es en cuanto a las tutorías. ¿Se van a realizar siempre en la semana B o en las 2 semanas, tanto en la A como en la B? No, solo en la semana B. Vaya, gracias. O sea que el próximo sábado no habría tutoría en esta asignatura. Hasta la siguiente. No, las de repaso me refiero yo. Ah, las de repaso, perdón. Fíjense que esta semana es probable que se programe la tutoría de repaso o la realizamos en la siguiente. Sería hasta en esta semana tenemos todas las de la semana A, las de repaso. Entonces sería en la siguiente semana. Vaya, gracias. De igual manera yo estaría enviando un mensaje recordándoles el día y la hora para la tutoría de repaso. Y sí les voy a enviar la presentación a sus correos, así como también decía al inicio de la tutoría, un formato para la portada que van a incorporar en sus trabajos y ejemplos de las referencias bibliográficas, cómo elaborarlas. Modelo didáctico, estudiante de la gran cosa compartida, una herramienta de Canva. Ahí está. O sea que yo no siento que esté complicado ustedes porque todo está. Diego pregunta con respecto al foro, sería comparar nuestro modelo educativo. Objetivo, coordinación y solución me parece bastante correcto. Que le dio todas las herramientas para que ustedes lo puedan construir. Vamos a ver, tiene que ver la película, no sé si usted ya leyó las indicaciones. Tienen 22 niños para ir haciendo. Sí, ya vio la película. Vale, entonces, de acuerdo a la lectura también, sí tiene que hacer en sus respuestas tiene que hacer una comparación con nuestro modelo educativo. Este día voy a trabajar la parte 2, pero hago. Graciela, buen día entonces. Porque si no, y bendiciones. va a llegar un día que lo va a querer hacer todo. Respecto a su pregunta, Diego sí tiene que realizar en el foro una comparación con nuestro modelo educativo. En base a la lectura y a la película. ¿Qué les parece si tenemos dudas sobre eso? ¿Habrán otras preguntas respecto a las tareas, a las tutorías, a la programación de las tutorías? En cuanto a la tarea, licenciada, que se va a presentar para el 5, usted los avisaría, ¿verdad? Si haríamos el informe. Sí, correcto. Yo voy a consultar y les voy a estar informando por la plataforma. Muchas gracias, licenciada. Bueno, entonces, gracias a ustedes por haber estado en esta reunión. Si no hay comentarios o preguntas, damos por finalizada la tutoría en línea 1, recordándoles que pueden observar nuevamente la tutoría en la pestaña de tutorías. Bueno, feliz fin de semana y bendiciones. Igualmente, licenciada, muchas gracias y muchas bendiciones. Bendiciones.